soy alumno del Instituto Universitario Brima. A mí me toca exponer sobre la nacionalización de los bienes. Mi docente es la licenciada Sonia Valdés Romero. Comencemos. Para conocer el tema necesitamos saber qué es la nacionalización. Se conoce como nacionalización o estatización al proceso mediante el cual el Estado pasa a ser propietario o controlador de bienes o actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que es un medio de producción o explotación que deja de pertenecer a empresas privadas para pertenecer al pueblo o al gobierno en cuestión. Ahora nos vamos a basar los motivos de la nacionalización. Los motivos detrás de una nacionalización por lo general atienden a razones de seguridad del Estado. ¿Qué significa? Interés público, interés económico, de políticas estratégicas o planes macroeconómicos, como ya lo mencionamos, a nivel monetario. También han sido usadas las nacionalizaciones como represalias o castigo ante comportamientos ilegales o inapropiados por parte de empresas privadas. Esos solo han sido casos muy extremos, muy privados, donde se le coloca como un castigo o como una prerrogativa. Ahora nos vamos a basar en las consecuencias de la nacionalización. Bien sabemos que tiene muchos beneficios la nacionalización, pero de igual manera tiene consecuencias. Aquí lo subrayé que dice, por ejemplo, la nacionalización de empresas de servicios básicos como es la luz, la electricidad, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que le brinda a un Estado una mayor porción sobre los aspectos más elementos de la vida, pero que produce la burocratizar sus procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que meten la corrupción, la ineficiencia, hay una ineficiencia, en el proceso que llevan, además de una corrupción, como ya lo mencionamos anteriormente, existe un interés público y por ello existe mucho dinero de por medio. Ahora vamos con el sustento legal. El sustento legal se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está en el artículo 27, mismo que dice que durante el procedimiento de nacionalización de un bien, por órdenes de los tribunales correspondientes, tomarán posesión del mismo en un término de un mes. Seguidamente las autoridades administrativas procederán a ocupar. ¿Qué quiere decir? Que el propietario tiene el plazo de un mes para desocupar, desalojar esa propiedad privada que tenía para que la Secretaría Administrativa llegue y lo ocupe. Aquí ninguna secretaría puede participar ni Hacienda. Hacienda solo puede participar con excepción de que tenga un documento o un decreto firmado por un juez de distrito. Ahora vamos con las diferencias entre expropiación y nacionalización. Bien sabemos que existen algunas semejanzas. Primero vamos con las semejanzas. Dice, la nacionalización es el paso forzoso del derecho de la propiedad de un bien de particulares al Estado. Se considera que la nacionalización deberá realizarse en interés de la sociedad y mediante pago de determinada compensación. Una compensación, una indemnización monetaria, que es lo mismo que tiene la expropiación. Tú me expropias, pero me pagas el bien mueble o inmueble. Aquí se ocupa más como bienes inmuebles. Ahora vamos con la diferencia, que es la utilidad pública se basa en la expropiación y en la nacionalización, como ya lo dijimos anteriormente, es el interés público o el interés nacional. O sea, se basa más en la economía y aquí en la utilidad del pueblo. Ahora vamos con las diferencias entre nacionalización y privatización. La nacionalización hace públicos los bienes privados, que significa que los bienes públicos que estaban los hace de una propiedad privada. Ahora vamos con la privatización. La privatización hace privados bienes públicos, es todo lo contrario. Ahora vamos, se trata de una compra forzosa por parte del Estado. La nacionalización te dice, yo te voy a comprar de una manera forzosa, aunque tú no quieras, pero es por interés público. Es decir, se trata de una venta al mejor postor. La privatización se basa la venta, bien sabemos monetariamente, al mejor postor, al que mejor pague por esas tierras. Ahora vamos con Benito Juárez expide la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. ¿Qué quiere decir? Que el 12 de julio de 1809 en Veracruz el presidente Juárez expide la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Más adelante la vamos a ver, pero la pregunta que muchos hacen, ¿por qué la hizo? Aquí sabemos, pues entonces la Iglesia Católica concretaba el 52% de la propiedad inmobiliaria, donde la mayoría eran manos muertas, que significa que no lo ocupaban para ningún uso laboral. Juárez, además de expropiar de bienes necesarios para el desarrollo del país, cierra la fuente de financiamiento de las constantes rebeliones en defensa de los fueros del clero. Bien sabemos cuando hubo la separación entre la Iglesia
con el Estado. Más adelante vamos a ver otras leyes que hizo Benito Juárez, bien conocidas como las leyes de reforma. Siguieron la separación de la iglesia y del Estado, como ya lo mencionamos, matrimonio civil, circulación de cementerios, de registro civil para el nacimiento, matrimonio y definición, supresión de monasterios, exclaustración de monjas y calendario de fiestas públicas laicas. Aquí es muy importante mencionar un punto, ya que cuando pasó esto, iba a ser la reelección en Estados Unidos de Buchanan. Él quería la reelección, él quería ser de nuevo presidente, pero ¿qué sucedía? No tenía el financiamiento. Entonces aquí sucedió que participó y se partícipe los ejidos, por lo que Benito Juárez impulsó y expidió la ley. Ahora vamos a hablar sobre la ley de nacionalización de bienes reglamentarios de la fracción 2, que constituye en el artículo 27 constitucional. Lo subrayé aquí, que dice: su legalidad se debe reconocer en las constituciones de los países, como ya lo mencionamos, que determinará en sus leyes las condiciones y el procedimiento para llevarlo a cabo. Aquí está las leyes, que es esta, que fue publicada el 31 de diciembre de 1940, y el decreto de reforma publicado el 31 de diciembre de 1974. ¿Qué nos dice el artículo primero? Son bienes propiedad de la nación representada por el gobierno federal los templos que están destinados al culto público, los obispados, cosas culturales y seminarios, los asilos o colegios de asociación. Aquí dice: y cualquier otro edificio que hubiera sido construido destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso. Como ya lo mencionamos, Benito Juárez expide, impulsa a hacer esto, lo que es la separación de la iglesia con el Estado, y mete aquí a los templos. El artículo segundo nos dice qué son los templos. Primero, los edificios abiertos al culto público con autorización de la Secretaría de Gobernación. En ningún caso se concederá esta autorización sin que previamente se perfeccione la titulación de la propiedad a favor del gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que debe existir una titulación, pero a favor, como aquí su nombre lo dice, al gobierno federal. Segundo, cualesquiera otros locales en que se realice habitualmente y otro conocimiento del propietario actos de culto y público, ya mencionado anteriormente, actos de culto que se base más en la religión. Ahora vamos a irnos con el artículo tercero. Se entenderá que un bien ha sido destinado a la administración, propaganda o enseñanza de culto religioso. Aquí nos vienen sus diferentes características, que es: primero, se lleven a cabo habitualmente actos que impliquen propaganda pública de credo religioso. Ya lo mencionamos antes, debe de ser un acto religioso y debe de ser consecutivamente. Segundo, se establezcan oficinas o despachos de personas que disfruten de la autoridad entre los fieles de una religión o secta. Aquí deben de tener sus secretarías, despachos, oficinas que se basen en determinadas cultos. Tercero, se instala una escuela o centro de enseñanza, cualesquiera que sea su denominación, con tendencias u orientaciones religiosas. Ya lo mencionamos, orientación de religiosas de culto. Artículo cuarto. En los casos a que se refiere el artículo precedente, procederá a la nacionalización aun cuando haya resulte afectadas personas morales e instituciones de cualquier índole. ¿Esto qué significa? Que así se debe de hacer, se debe de proceder, aunque resulten afectadas personas morales. Más adelante en el artículo quinto nos va a hablar cómo lo podemos quitar, vaya la redundancia. Ahora vamos. Artículo quinto. Se presumirá, sin que haya lugar a prueba en contrario, que el dueño de un inmueble tuvo conocimiento del destino a que se refieren los artículos anteriores, por el solo hecho de que durante más de un año el inmueble esté siendo utilizado en alguna de las formas al mismo artículo alude. O sea que si el propietario en ese plazo de un año no dice por qué fue nacionalizada esa tierra, esa propiedad, que fue un mal uso, se le considera tal conciercio, vaya la redundancia, que se le dará a él a la nacionalización, y pierde todo derecho el propietario. Ahora vemos, el dueño podrá, antes de la expiración del plazo, fija el artículo precedente, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Federal. Aquí ya lo mencioné, que debe de expedir los actos que le están haciendo un mal uso para quitar la nacionalización. Y por último, artículo 13, capítulo segundo. Los embargos, hipotecas y demás derechos reales que reporten un bien nacionalizado, conforme a esta ley, se respetarán por regla general, excepción hecha de los casos siguientes. Aquí las hipotecas, derechos reales, los embargos, entran igual en lo nacionalizado, a excepción, como lo menciona aquí, primero,
Cuando los acreedores titulares del gravamen o en su caso los dueños de la nula propiedad hayan tenido conocimiento de los hechos motivo de la nacionalización sin haber dado noticia de ellos al Ministerio Público Federal. O cuando los acreedores o titulares del derecho reales sean interposistas personas de algunas asociaciones, corporaciones o instituciones religiosas. ¿Qué quiere decir? Que los embargos que se reporten de un bien nacionalizado conforme a esta ley se respetarán, se dará su plazo y se concederá. Por regla general, excepción hecha de los casos siguientes, ya lo mencionamos, que la nacionalización de los dueños de una nula propiedad o cuando los acreedores o titulares de alguna asociación hayan estado enterados de que tenían ese carácter sus causantes o contratantes. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y manita arriba.